y es a través de su palabra que Dios nos forma, nos capacita. Por ello, continuamos meditando en la palabra del Señor. Hoy es 24 de marzo del 2026 y nosotras seguimos meditando en la palabra de Dios. Jueces capítulo 16. Un día Sansón fue a la ciudad de Gaza. Allí vio a una mujer ramera y entró para pasar la noche con ella. Sansón llegó a tener el problema de lujuria insaciable y a la larga fue esto lo que lo condujo a su caída. Pues como hemos podido ver, el satisfacer su pasión sexual se le hizo más importante que agradar a Dios. En el versículo 4 podemos ver que se enamora de una mujer llamada Dalila, a quien los filisteos le ofrecieron dinero para que les averiguara cuál era la fuente que le daba fuerza extraordinaria a Sansón. En 3 ocasiones, Sansón engañó a Dalila. En 3 ocasiones, hombres filisteos lo atacaron dentro de su habitación, pero Sansón no lo vio. Ciertamente el pecado enceguece. Ciertamente, aunque vemos, no lo creemos, no percibimos, no reconocemos que muchas cosas nos ocurren como consecuencia de nuestro pecado, que entenebrece nuestro entendimiento. Finalmente, Sansón, harto de la insistencia de la mujer, le reveló su secreto. Sansón siempre pensó que tenía el control de todo. Pensó que podía dominar sus pecados, pero todo tomó ventaja y sucumbió ante sus pasiones carnales. Mujer, ten cuidado, no juegues con Dios, no juegues con fuego. Siempre se puede decir, esta será la última vez, Dios también me perdonará esta. Pero Dios es quien tiene la última palabra y puede permitir que en cualquier momento el mismo peso de la culpa te hunda. En el versículo 20 vemos cómo Sansón despertó creyendo que se libraría como las otras veces, pero no sabía que el Señor lo había abandonado. Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Luego de capturado, sin ojos, herido, atado, rogó a Dios que tan solo una vez más le diera fuerzas para cobrarle a los filisteos sus ojos. Quería venganza, y Dios le permitió tener fuerzas para vencer a sus enemigos. Ese era un propósito de Dios a través de Sansón, acabar a los filisteos, quienes estaban sometiendo a su pueblo Israel. El pueblo de Dios, los creyentes, no podemos creer o pensar que Dios permanecerá inmóvil aun cuando persistamos en una conducta inmoral y pecaminosa. Dios se aparta debido a nuestra constante desobediencia. Como complemento puedes leer Deuteronomio capítulo 28, versículo 20. Jueces capítulo 17. Este capítulo nos presenta un nuevo personaje, Micaía. Él y su madre mandaron a hacer un ídolo tallado y recubierto de plata que quedó en la casa de Micaía, donde hubo lugar de culto, dioses familiares, y hasta nombró como sacerdote a uno de sus hijos. Como no había rey en Israel, cada cual hacía lo que le daba la gana. Apareció por allí un joven levita de la tribu de Judá, como forastero, buscando un lugar donde vivir. Y Micaía le propuso que se quedara con él y fuera su sacerdote. Le pagaría y además tendría ropa y comida. Vemos cómo sus corazones se habían apartado de Dios y de sus preceptos. Ya tenían sus propios altares en casa.
y rendían culto a imágenes hechas de plata, de bronce, de madera. No adoraban al Dios verdadero, tenían varios dioses. Pero en contraste, vemos cómo hacían su vida de pecado normal, como el robo, la mentira, la idolatría, la desobediencia, en fin. Las personas que hacen lo que bien les parece, a su manera, inevitablemente hacen lo que es malo a los ojos de Dios. Aún el sacerdote levita se había corrompido y había contaminado el sagrado ministerio sacerdotal, pues no le importó servir como sacerdote de otros dioses a cambio de dinero y bienestar personal. Mujer, ¿cómo vives tu fe? ¿En quién o en qué tienes puesta tu fe? Ruega a Dios para que te ayude. Roguemos a Dios para que nos ayude a tener una fe pura en Él, una fe inamovible, fiel, obediente a su palabra. Lee 1 Corintios, capítulo 15, versículo 58. Jueces, capítulo 18. La tribu de Dan no tenía un territorio propio todavía, y en su búsqueda de un lugar donde establecerse, llegaron a casa de Micaías, reconociendo por el modo de hablar al joven levita. Al preguntarle por qué estaba en ese lugar, el levita les contó el trato que había hecho con Micaías. Pero días después, estos mismos hombres regresaron con su ejército, llevándose el efod, el ídolo tallado recubierto de plata, y le propusieron al joven sacerdote que mejor les sirviera como sacerdote a ellos, mejor a toda una tribu y no solo a una familia. Esto le gustó al levita, así que se fue con ellos. Luego reconstruyeron y se instalaron en una ciudad donde pusieron altar al ídolo tallado para adorarlo por muchos años. Notamos que no se habían llevado el ídolo por su precio o valor monetario, sino porque realmente su corazón estaba cargado de idolatría. Mujer, ¿te cuesta creer en Dios porque no lo ves? ¿Prefieres entonces crearte una imagen de algo o alguien para poner tu corazón en ese objeto o lugar? Lee Éxodo, capítulo 20, versículos 3 y 4. Primera de Corintios, capítulo 10, verso 14 dice: Por tanto, amados míos, huyan de la idolatría. Jueces, capítulo 19. Los acontecimientos registrados en este capítulo revelan cuán depravados e inmorales habían llegado a ser algunos de los israelitas después de que se apartaron de Dios. Homosexualismo, violaciones, homicidios. Vemos cómo un levita sacerdote, ministro de la palabra de Dios, con toda dureza de corazón sometió a su esposa a la violación y muerte a fin de salvarse él mismo. Sabemos que en muchas culturas y durante toda la historia humana, las mujeres han sido sometidas a vejámenes, y sean cuales sean las circunstancias. En este momento, notamos cómo la depravación somete al ser humano a actos degradantes. Esto ocurre una vez que el ser humano ha abandonado su relación con Dios, originando además esta clase de brutalidad como la descrita en este capítulo. Hebreos capítulo 10, versículo 22 dice: Por eso acerquémonos a Dios con corazón sincero y con una fe completamente segura, limpios nuestros corazones de mala conciencia y lavados nuestros cuerpos con agua pura. Acerquémonos pues de todo corazón a Dios. Lee Jueces capítulo 20, 21 y 22. Que Dios te bendiga.